Rafael, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre lo que deja este primer round en las relaciones entre el presidente Trump y el gobierno mexicano. El anuncio de los aranceles del 25% de Estados Unidos y la retaliación de México duraron menos de 48 horas. Ambas partes acordaron una moratoria de un mes para discutir los temas de fondo. ¿Era previsible esta negociación? No, la verdad es que muchos pensamos que ya se había cocinado los aranceles. La verdad es que al cuarto para las 3 se negoció en la mañana de lunes, justamente, cuando supuestamente Claudia Sheinbaum pues, anunciaría las medidas retaliatorias que tomaría México en contra de Estados Unidos. No llegó a la mañanera, a su conferencia matutina, y lo que sucedió ahí es justamente que habló con Trump y se pusieron de acuerdo. Trump nos iba a poner aranceles no por un tema de comercio, sino por un tema de migratorio y un tema de drogas, de fentanilo. Entonces, el arreglo fue que México mandaría 10,000 elementos de la Guardia Nacional a las fronteras, a la frontera norte sobre todo, para evitar la migración indocumentada y también para evitar el cruce de fentanilo. Esta es una película que ya habíamos conocido los mexicanos porque en mayo de 2019 pasó exactamente lo mismo. Trump había entrado en cólera porque vio que se metieron un grupo de inmigrantes centroamericanos en ese entonces por su pared famosa a Estados Unidos y le dijo al López Obrador, o me paras eso o va 5% de arancel durante 5 meses hasta llegar al 25%. Y López Obrador mandó a su canciller a Washington e hicimos un arreglo similar. Pero Sheinbaum le hizo ver que Estados Unidos necesita estar atento al tema del contrabando de armas porque eso le da un poder de fuego enorme, enorme a los traficantes. Entonces, yo diría, se conjuró el peligro al cuarto para las 3 y lo interesante es que México le abrió el camino a Canadá para conjurar el suyo propio. Trump y Claudia Sheinbaum han proclamado victoria en este encuentro, pero los relatos son relativamente distintos. Claudia Sheinbaum dijo que Estados Unidos se comprometió a detener ese flujo de armas hacia México, pero Trump no lo mencionó en su relato. Y Trump dijo que los militares mexicanos van a detener a migrantes ilegales, pero Sheinbaum solamente dijo que van a controlar el tráfico de drogas. Desde luego que hay estas divergencias. Claro que si alguien, los dos están jalando agua para su molino, pero yo diría que ganó América del Norte, ganó México y ganó Estados Unidos, porque la verdad imponer aranceles a Estados Unidos a México es como darse un balazo en el pie. México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, por mucho. México es el país del mundo que ha aprovechado mejor, digamos, la disputa comercial Estados Unidos-China que comenzó hace unos 8 años, ya casi 10 años. Entonces, esos 7, 8 puntos que han bajado las exportaciones de China a Estados Unidos, México es el país que más espacio ha ganado ahí. Y me parece que además hay algo que no se está diciendo. A China sí se le impuso a partir de esta semana un 10% de arancel y a partir de hace 2 días los paquetes pequeños de correo de China ya no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, eso realmente le abre más espacio a México y a Canadá para integrarnos mejor. Hoy por hoy estamos con una cadenita muy corta, digamos, o nos trae como si fuera digamos, el amo y nosotros somos el perro y trae la cadenita muy corta porque nomás nos dio 30 días, pero por lo pronto estamos sacándole provecho a esos 30 días. La revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, estaba programada para realizarse en 2026. Pero bueno, todo indica que esto podría anticiparse. ¿Qué buscaría Trump en la renegociación de ese tratado y qué buscarían México y Canadá? Esto realmente es el tema de fondo. Trump 2.0 tiene 3 amenazas en contra de México desde su campaña y ahora lo ha hecho. La primera es deportar masivamente a mexicanos y a todo el mundo, así lo pondría. Segundo, un ataque probablemente unilateral a un cartel mexicano y para eso están tratando de nombrar a los cárteles mexicanos, organizaciones terroristas internacionales. Y yo te diría el tema más de fondo que es justamente la revisión del TEMEC, que es el sucesor del Telecán o del NAFTA, como decíamos en inglés. Esto es lo más importante para México porque el TEMEC ha sido central para que sea México y no otro país, y no Vietnam y no Taiwán, y también Canadá, los que ganen más de esa disputa comercial entre Estados Unidos y China, los que han ganado más en esta reubicación de cadenas productivas. Entonces es central para México y Trump ha dicho que lo quiere adelantar
Y ahí sí, México dice bienvenido, ya estamos listos. Ya la Secretaría de Economía está creando lo que se llama el cuarto de junto, que es la organización empresarial que acompaña la negociación y es muy importante. Que ese cuarto de junto sea distinto ahora, sea un cuarto realmente, no solamente de empresarios y especialistas en comercio internacional, sino también especialistas de migración y en especialistas de narcotráfico. ¿Por qué lo digo? Porque Trump cruza los temas. Él usa aranceles para fines migratorios y para fines de drogas. Entonces necesitamos tener realmente un equipo nacional. A Claudia Sheinbaum, ella es muy popular, empezó muy popular en 70, 71 puntos de aprobación, pero ya está en los 80. La respuesta a Trump con cabeza fría, con firmeza, ha sido muy buena. Pero ahora lo que se necesita es realmente consolidar eso y espero, yo así lo pongo, que haya un equipo México que no sea la pandilla de Morena, porque Morena es muy excluyente. Sí creo que hay que consultar a los expertos y en eso, fíjate, me dicen mis amigos empresarios en México que el gobierno de Claudia Sheinbaum se está distinguiendo del de López Obrador por una mayor consulta. Porque algunos, no todos miembros de su gabinete, como el canciller, es gente que le gusta consultar con los académicos. El reto de Trump sigue siendo enorme. Yo hablo de la elección de Ottawa. Trump innecesariamente está golpeando a Canadá. Lo metió en el mismo saco que a México. Por Canadá no pasa fentanilo, pasa el 1% del fentanilo que se consume en Estados Unidos. Nada prácticamente. Por Canadá casi no pasan migrantes indocumentados como sí pasan por México. No tiene nada que ver los flujos migratorios de allá y sin embargo los meten en el mismo saco y está literalmente buleando a su primer ministro, Justin Trudeau, que ahora está muy débil, que va de salida y que evidentemente hay un problema entre los dos. Para mí la elección de México y del mundo de Ottawa es cuando Trump decide bulearte, lo va a hacer y no necesita tener, digamos, intereses nacionales. Lo hace porque es un hombre que se siente César, porque en este momento es un tirano, porque en este momento está gobernando como si fuera un tirano. No tiene ataduras porque el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constitucional americano no está funcionando, Fernando. Ellos deben de estar, los padres fundadores, revolcándose en sus tumbas, porque Trump está gobernando como César. Volviendo a esa negociación del tratado en la que decís que se cruzarán por interés de Trump los temas comerciales de aranceles con los de migración y seguridad, ¿cambiaría eso la naturaleza de este tratado? Es decir, ¿dejaría de ser un tratado meramente comercial para ser un tratado en el que se adopten cláusulas sobre seguridad y también sobre migración? No, porque un tratado así tendría que rezar a los congresos y no lo logré nunca. Digamos, aquí es Trump en los últimos 30 años, desde que negociamos el Telecán en los años 90, había una especie de acuerdo tácito entre la diplomacia mexicana y americana de no mezclar los temas. Si es comercio, es comercio. Si es migración, es migración. Para darle orden a la relación. Trump evidentemente los mezcla con eficiencia y ahí está México. Me tiene muy preocupado, sí, la revisión, pero lo que más preocupado me tiene es que es casi imposible detener el contrabando de fentanilo. El fentanilo no lo están cruzando muchas veces los cárteles, o sea, lo mandan los cárteles mexicanos, pero son ciudadanos estadounidenses los que sirven de mulas, los que lo traen. ¿Por qué? Porque el fentanilo, un bote de pastillas es letal. Es decir, no es como la marihuana, incluso como la cocaína. Hay aquí pequeñas dosis. Hay que entender que el fentanilo es entre 50 y 100 veces más poderoso que la heroína. Entonces, es muy difícil encontrar esas pequeñas dosis. Con un backpack de fentanilo devastas un pueblo entero en los Estados Unidos, porque además hay en Estados Unidos un problema enorme de salud pública y ya lo sabemos, Fernando. No les gusta reconocerlo, entonces lo que hacen es decir, no, el problema de drogas en Estados Unidos y que en este siglo Estados Unidos haya perdido 1 millón de personas por sobredosis de opioides, la mayoría por fentanilo. Para ellos es más fácil echarle la culpa a la oferta que viene de México y no hacer una revisión sobre su política de salud y sobre la corrupción enorme de las farmacéuticas en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lanzó una acusación gravísima contra México. Dijo que el gobierno tiene una alianza con los carteles de la droga y eso no solo lo ha dicho Trump, es oficial como posición de Estados Unidos. Eso es algo que no tiene precedentes. ¿Cómo valoras las implicaciones de esta acusación y la respuesta mexicana?
Dolió, y dolió mucho. Hay en Washington mucha gente, no solamente republicanos, sino demócratas, que nos admiran, que nos respetan, muy molestos con México, porque esto es increíble. Los 5 primeros años de López Obrador en la presidencia negó que en México se produjera fentanilo. Es decir, estaba tapando el sol con un dedo. Entonces, ahí hay un problema serio para Claudia, porque esta molestia, esta herida de Estados Unidos, pues evidentemente está saliendo a relucir ahorita, y ella ahí no puede criticar al gobierno de López Obrador porque por eso está ahí. Entonces, es ahí, digamos, una danza de ella muy difícil. Por lo que sí es claro es que ya se acabó con la estrategia de López Obrador de abrazos, no balazos. Hay muchos balazos. El hombre fuerte de Claudia Sheinbaum en el gabinete se llama Omar García Harfuch. Él es el secretario de Seguridad Pública, él fue su secretario de Seguridad en la Ciudad de México, es un hombre que sobrevivió un gravísimo atentado, que lo intentaron matar, mataron a 2 de sus guardaespaldas, y es un hombre, digamos, que sabe qué tipo de resultados está esperando Estados Unidos, y la verdad está luchando con mucha fuerza y además con todo el apoyo de la presidenta Sheinbaum para lograr resultados. Pero te insisto, no es sencillo porque el fentanilo es algo muy difícil, y porque si hay algún legado nefasto de López Obrador es el abrazos, no balazos, el haber volteado para otro lado y haber sido, yo no diría cómplice, pero al menos sí, yo diría hacerse, digamos, voltear para el otro lado ante todos los desmanes que hubo justamente de seguridad en los últimos 5 o 6 años en México. La presidenta de México, en efecto, le reclamó a Estados Unidos y le digo, tiene un problema de salud pública, tiene un problema de armas que vienen de Estados Unidos a México y por el otro lado del consumo del fentanilo. Pero por el otro lado, la solución de México es, vamos a mandar 10,000 soldados a la frontera. ¿Qué van a hacer esos 10,000 soldados? Decías que eso ya pasó en la época de López Obrador. Digamos que aparte de los 10,000 soldados, hay toda una estrategia de García Harfuch por realmente tener cero tolerancia con el tema fentanilo con los cárteles. O sea, sí hay un apretón fuerte en este tema, pero estamos con retraso, Fernando, fuimos muy laxos con ellos los últimos 6 años, entonces no va a ser fácil. Estamos contra el reloj. No va a ser fácil la relación con Trump, van a ser 4 años muy difíciles. Trump está contra tiros y troyanos, está, como dicen ellos, inundando la zona de mierda, perdón que use la palabra, pero esa es la palabra que usa el ideólogo justamente de Trump, se llama Steve Bannon, y entonces están atacando por todos lados porque quieren crear caos, quieren crear confusión para que los demócratas, para que la prensa y para que los países extranjeros no se puedan defender. Claudia Sheinbaum no se puede confiar y tenemos que hacer una tarea muy importante interna, doméstica. México tiene que tener, digamos, realmente seguridad ciudadana. México tiene que tener también en el tema de migración, hacer un esfuerzo enorme por ordenar los flujos migratorios. Los flujos deben ser ordenados, legales, seguros, Fernando. La verdad de las cosas es que López Obrador arrastró los pies y no ayudó seriamente al gobierno de Biden hasta el 2024, hasta el último año, cuando ya el niño se había ahogado. La frontera de México-Estados Unidos estuvo prácticamente abierta, casi todo el mundo pasaron, se calcula más o menos 5 millones de personas durante los últimos 4 años, la mayoría pidiendo asilo. Eso de alguna manera le regresa a la Casa Blanca a Trump, porque fue el tema más ocurrido en su campaña. Y entonces sí hay un apretón muy fuerte en la frontera y va a haber un apretón aún más fuerte en el terreno migratorio. Todavía no. Ahorita el tema ha sido asustar a la comunidad migrante, decir, vamos a habilitar a la prisión de Guantánamo. Fíjate qué cosa tan terrible. La prisión más oscura, más terrible, donde se han cometido grandes abusos, están amenazando a los migrantes que van a llevar allá 30,000. ¿Qué tiene que ver un pobre migrante, digamos, con un terrorista internacional? Pero ahí los van a llevar porque lo están atemorizando, porque lo que quiere el cerebro tenebroso de Trump, que es el señor Stephen Miller, que es el número 2 de la Casa Blanca y está encargado de la política interna, es justamente sembrar miedo para que la gente se regrese. Para que si tú eres parte de una familia mixta, es decir, que en tu hogar hay una persona o dos que no tienen documentos, pues mejor te regreses para no vivir con la zozobra. Las escuelas están vacías, las peluquerías están vacías, las zonas, digamos, de comercio donde acuden latinos y sobre todo indocumentados en todos Estados Unidos están vacías. Hay mucho miedo
y son buenos, han utilizado una campaña enorme en social media, en redes sociales, para afectar a los migrantes. Y bueno, pues esto, la verdad es que tiene repercusiones muy fuertes porque lo que estamos viendo es que Trump con esto está abriendo el telón del racismo y cada vez hay más crímenes por racismo y están las cosas difíciles en Estados Unidos, pero empieza a haber, yo diré en los últimos 3 o 4 días, a las 2 semanas de arrancar el Trump 2.0, ya muchas manifestaciones populares por todo Estados Unidos denunciando que este señor quiere gobernar como César y no es César. México es prácticamente la primera línea de conflicto de América Latina con Estados Unidos, con esta presidencia imperial de Donald Trump. ¿Qué resonancia, qué implicaciones tiene para América Latina la manera en cómo Claudia Sheinbaum, la presidenta del gobierno de México, puede avanzar en esta negociación con Donald Trump? Afortunadamente, México no está solo. La única sorpresa de Trump 2.0 es que como un buen César tiene intereses territoriales, tiene ambición imperial, entonces está atacando a Groenlandia, entonces está atacando a Canadá y le dice que va a ser el estado número 51, entonces acaba de salir con esta puntada loquísima y sin ninguna preparación de hacer de Gaza una especie de Mar-a-Lago, Gaza, un gran centro, digamos, de turismo en el Mediterráneo. Eso diluye a Trump, eso diluye los ataques a México. Ahora bien, aparte de eso, nadie le va a negar que Claudia Sheinbaum ha tenido la cabeza fría y la mano firme para negociar con Trump. Lo ha hecho muy bien, algo le aprendió a López Obrador. López Obrador podría ser muy criticable, pero qué bien manejó a Trump. Nunca se subió con él al ring, siempre lo toreó y a veces lo enfrentaba y a veces lo vacilaba, pero ahí está, pero lo manejó muy bien. Entonces, qué bueno que lo esté logrando, porque a diferencia de Petro, por ejemplo, que fue muy incierto en ese desafío que tuvo ese domingo con Trump, en que perdió de todas Petro, en el caso de México se nota que hay presidenta, que hay cabeza fría, como ya lo dije, y lo que sí me preocupa un poquito, Fernando, es que, por ejemplo, México todavía no tiene un equipo listo en Estados Unidos. La presidenta va a necesitar esto, mucho equipo, una extraordinaria representación en Estados Unidos. Acuérdate que México es el país con la red consular más importante de cualquier país en el mundo. Tenemos 53 consulados a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos y eso es el brazo armado de la diplomacia mexicana. Tenemos un ejército, digamos, de diplomáticos consulares y hay que echarlo a andar porque con Trump hay que defenderse mucho a nivel local y a nivel estatal. Ahí debe estar la respuesta de México a muchas de estas abusos que va a haber contra nuestra gente en los Estados Unidos.